En este ejercicio voy a derivar esta función, pero acá notamos que esto es un cociente, es una división. Vamos a identificar, y esta va a ser la fórmula principal que yo voy a estar aplicando, y es la derivada de un cociente, o sea, u sobre v, va a ser igual a v por la derivada de u con respecto a x, menos u por la derivada de v con respecto a x, todo sobre v al cuadrado. Vamos a identificar aquí cuánto vale u. U es lo que está en el numerador, en este caso sería raíz cuadrada de a cuadrada más x al cuadrado. Podemos quitar de acá el radical. Si yo quito el radical, me quedaría como a cuadrada más x al cuadrado elevado a la u medio. Pero yo voy a derivar, necesito su derivada, la derivada de u con respecto a x. Para que yo derive esta función, hay una fórmula que dice que la derivada con respecto a x de v a la n va a ser igual a n por v a la n menos 1 por la derivada de v con respecto a x. Voy a aplicar esta fórmula para derivar u y me quedaría derivada de u con respecto a x va a ser igual a n, pero en este caso n vale un medio, sería un medio que multiplica a v. V es lo que está dentro del paréntesis y me quedaría a cuadrada más x al cuadrado elevado a la n menos 1. N vale un medio y sería un medio menos 1 por la derivada de v con respecto a x. V es lo que está dentro del paréntesis. La derivada de una constante vale 0 y la derivada de x al cuadrado es 2x. Y vamos a cancelar acá. Yo puedo cancelar el 2 de arriba con el 2 de abajo y me quedaría entonces como la derivada de u con respecto a x va a ser igual a x que multiplica a a cuadrada más x al cuadrado, un medio menos 1. Este 1 es un entero y un entero tiene dos medios. Un medio menos dos medios me va a quedar como menos un medio. Este exponente es negativo, lo podemos poner abajo y pasa con signo contrario y entonces me quedaría como la derivada de u con respecto a x va a ser igual a x sobre a cuadrada más x al cuadrado elevado a la u medio. Y este sería la derivada de u, derivada de u. Y esto sería lo que vale u. Ya tenemos u y sale su derivada. Voy a buscar entonces cuánto vale v. V es lo que está en el denominador y v va a ser igual a x. Su derivada de x es igual a 1, entonces la derivada de v con respecto a x va a ser igual a 1, ya que nosotros tenemos una fórmula que dice que la derivada de x con respecto a x es igual a 1. Esta fórmula la estamos aplicando acá y entonces ya tengo cuánto vale v y cuánto vale su derivada. Y ya conocemos los 4 elementos que yo necesito sustituir en mi fórmula. Y vamos a hacer lo siguiente. Yo tendría que la derivada de que u, acá lo voy a colocar, u va a ser igual a cuadrada más x al cuadrado elevado a la u medio. Derivada de u con respecto a x va a ser igual a x sobre a cuadrada más x al cuadrado elevado a la u medio. V es igual a x, su derivada, la derivada de v con respecto a x
dijimos que va a ser igual a 1. Son los 4 elementos que yo voy a estar utilizando en mi fórmula principal. Voy a sustituir en esta fórmula y me quedaría que la derivada de y con respecto a x va a ser igual a v, pero v vale x, que multiplica a la derivada de u con respecto a x, pero derivada de u con respecto a x es esto, y vale x sobre a cuadrada más x al cuadrado elevado a la u medio. Todo eso menos u, pero u vale a cuadrada más x cuadrada a la u medio, a cuadrada más x al cuadrado a la u medio, que multiplica la derivada de b con respecto a x, pero la derivada de b con respecto a x es igual a 1. Todo eso dividido por v al cuadrado, pero v vale x, entonces sería x al cuadrado. Y tenemos derivada de y con respecto a x va a ser igual a lo siguiente. Aquí está sobre la unidad y multiplicamos x por x, sería x al cuadrado, sobre 1 por a cuadrada más x cuadrada a la medio, me quedaría como a cuadrada más x al cuadrado a la medio, menos a cuadrada más x cuadrada a la medio por 1, me quedaría como a cuadrada más x al cuadrado elevado a la medio. Todo eso sobre x al cuadrado. Acá, esa es una diferencia de fracciones. Aquí está sobre la unidad. Vamos a buscar el mínimo común múltiplo. Y el mínimo común múltiplo para estos dos sería a cuadrada más x al cuadrado a la medio sobre entre a cuadrada más x a la medio va a ser igual a 1, que multiplica a x cuadrada, sería x al cuadrado, menos a cuadrada más x cuadrado medio entre 1 me va a dar a cuadrada más x al cuadrado a la medio, que multiplica a cuadrada más x al cuadrado a la medio. Todo eso sobre x al cuadrado. Vamos a hacer operaciones. Acá me quedaría que la derivada de y con respecto a x va a ser igual a x al cuadrado menos, voy a aplicar leyes de los exponentes. Cuando yo multiplico exponentes de la misma base, ponemos la misma base y los exponentes se suman. U medio más u medio es igual a 1. Todo eso dividido entre a cuadrada más x al cuadrado a la u medio. Todo eso entre x al cuadrado. Vamos a multiplicar. Si yo multiplico, acá me quedaría como derivada de y con respecto a x va a ser igual a menos x al cuadrado menos por más me va a dar menos, sería a cuadrada, menos por más es menos, sería a cuadrada, x cuadrada. Todo eso dividido entre a cuadrada más x al cuadrado a la medio. Todo eso entre x al cuadrado. Vamos a reducir arriba términos semejantes y me quedaría que la derivada de y con respecto a x, x cuadrada menos x cuadrada, podemos cancelarlo y me quedaría menos a cuadrada entre a cuadrada más x al cuadrado a la medio. Todo eso entre x al cuadrado. Acá está sobre la unidad. Vamos a multiplicar extremos por extremos y medios por medios. Y me quedaría
que la derivada de y con respecto a x va a ser igual a un más por menos, me va a quedar menos 1 por a cuadrada, me quedaría a cuadrada, entre x cuadrada por a cuadrada más x al lado medio, me quedaría x cuadrada que multiplica a cuadrada más x al cuadrado elevado al lado medio. Por último, este exponente lo puedo pasar como radical y me quedaría, por lo tanto, que la derivada de y con respecto a x va a ser igual a menos a cuadrada entre x cuadrada por la raíz cuadrada de a cuadrada más x al cuadrado. Y esto sería la derivada de esta función. Así de fácil. Nos vemos en el siguiente video.